Gracias, saludarlos a todas y todos, especialmente a la mesa y a mis colegas y compañeros y compañeras asistentes de la educación que hoy día están acompañándonos. Quería también decir que, aparte de ser presidente de la CONFEMUL, que es una confederación de funcionarios asistentes de la educación municipalizada, también soy presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, que agrupa a 9 confederaciones y federaciones del sector de educación, tanto municipales, corporaciones municipales y de administración delegada. Pero como son 15 minutos, aprovecharlos bien, yo comparto efectivamente, yo creo que todos compartimos los diagnósticos que han hecho quienes me antecedieron en la palabra, pero solo agregar algunas consideraciones respecto a la situación puntual de los asistentes de la educación. Como trabajadores, nosotros tenemos 345 municipios, por lo tanto tenemos 345 empleadores que nos tienen en condiciones laborales y de salarios distintos, o sea, uno muy distinto del otro, ¿ya? Y obviamente la mayoría, y por no decir casi todos, en una precariedad tanto en el empleo como en el tema de remuneración. Además, agregar que de los asistentes de la educación, esto tiene que ver con el diagnóstico, somos más de 123.000 a nivel país. En esto incluye a los particulares subvencionados, los municipales y los de administración delegada, de los cuales poco más de 60.000 son del mundo particular subvencionado, y también casi 59.000 aprox son de municipales y 1.500 de administración delegada, o sea, un número bastante importante que van desde los profesionales, donde están los psicólogos, fonoaudiólogos, asistentes sociales, no me quiero referir a todos porque voy a dejar a más de algunos fuera, y los del área técnica de paradocencia, donde estamos la mayoría de los funcionarios y también los auxiliares. Compartiendo el tema de los diagnósticos que quienes me antecedieron, de que la educación municipal hoy en día ha sido un fracaso para la calidad de la educación de nuestros niños, de los cuales nuestros sostenedores, que son los alcaldes, establecen que solo le faltan recursos. Pero nosotros decimos que la administración de los recursos que reciben son los que están, mal valga la redundancia, administrados. En esto, irme rápidamente a las propuestas que tenemos nosotros, que se nos parece mucho a lo que ha presentado el Colegio Profesor, y es lo que tiene también sobre esta nueva institucionalidad de la educación municipal. Se parece mucho a lo que ha presentado mi compañero Jorge Aldrapo, y también lo que manifestaba la compañera Dafne Concha, y el diagnóstico que presentaba también la diputada Camila Vallejo, respecto a que los municipios hoy día deben dejar de administrar la educación de nuestro país. Y nosotros decimos, y esa ha sido la lucha que han dado los estudiantes desde el año 2006, es que la educación debe recuperar el Estado del Estado central. En eso nuestra propuesta se basa en eso mismo. Y nosotros decimos, si se crea una agencia o un servicio nacional, ¿qué rol va a cumplir el ministerio? De la estructura que hoy día tenemos. Aunque en el Colegio de Profesores yo creo que esas son las pequeñas diferencias que tenemos respecto a las propuestas que hay de crear un servicio nacional. Los servicios que hoy día tenemos, por ejemplo, uno muy conocido, que no es ministerio, que es el Servicio Nacional de la Mujer, que se le da el rango de ministerio, pero es un servicio, pero que también es público. ¿Ya? Nosotros decimos que debe ser el propio ministerio que se haga cargo de la educación del país. Desocupar incluso la propia infraestructura que hoy día existe, como el propio ministerio, las seremías, las DEPRO, efectivamente cuando bajamos a comuna, ahí hay que pensar también que hoy día existen los departamentos de educación y existen las corporaciones, en el caso de las que son corporaciones municipales, que también debiera aprovecharse de esa infraestructura y ese personal, obviamente fortaleciendo estas direcciones, o como se vayan a llamar, que van a ser locales en la nueva administración.
Pero por eso digo, coincidimos en muchas cosas, pero hay algunas pequeñas diferencias que yo creo que tienen que ver más con el tema de quiénes van de dónde va a depender, si de un servicio paralelo al ministerio o crear a lo mejor una subsecretaría, como hoy día se creó la subsecretaría de Educación Inicial. Entonces, o sea, creó un proyecto de ley que crea la subsecretaría de Educación Inicial. Entonces, yo creo que eso, ir aprovechando eso y no hacer una nueva administración. Pero lo que nos interesa particularmente, y es lo que hoy en día nos preguntan nuestros compañeros y compañeras y colegas asistentes de la educación, es qué propuesta hay respecto al tema del traspaso, y es lo que nos preocupa, las condiciones. Yo quiero en esto antes manifestarle que nosotros tenemos y participamos en un Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación de la Central Unitaria de Trabajadores, donde estamos todos los actores. Está el Colegio de Profesores, estamos los asistentes de la estamos desde educación inicial hasta la universidad. Integra los BTF y la JUNGI. Después en educación escolar está el Colegio de Profesores y los asistentes de la educación. Y en educación superior están los trabajadores de la universidad, los no académicos, y están los académicos representados aquí en esta mesa. Además de eso, esta mesa quedó abierta a recibir a otros actores del sistema educativo, como la gente del nivel central del Ministerio, Andime, que también se está invitando a que participe, como también los estudiantes. De hecho, ya hemos tenido algunas reuniones con la gente de la CONFECH y también estamos agendados con una reunión con los estudiantes secundarios, con la CONE, y aproximadamente la próxima semana estaríamos reuniéndonos con ellos. Y en esto, respecto al tema de las propuestas que interesa, nosotros lo que obviamente pensamos y vamos a defender que el traspaso de esta nueva institucionalidad se respeten los derechos de los trabajadores. Y como lo manifestaba la diputada Camila Vallejo, efectivamente lo que hay que hacer en esta nueva institucionalidad es nivelar obviamente hacia arriba. Y obviamente basar en condiciones distintas a las que hoy día tenemos. Si se va a pasar a una administración pública, nosotros pedimos que seamos funcionarios públicos, regidos por el estatuto administrativo del sector público. Eso es lo que es, porque no van como han sido los proyectos de ley anteriores que se han presentado, tanto el gobierno anterior como igual la presidenta Bachelet presentó un proyecto de ley en que los asistentes de la educación pasábamos en las mismas condiciones que hoy día estamos del Código del Trabajo. Y eso, obviamente, en nada va a mejorar las condiciones laborales y las remuneraciones de los trabajadores. Entonces, nosotros decimos ser regidos por el Estatuto Administrativo, la Ley 18884. Y además de ello, obviamente, trabajar también la carrera o el estatuto de los trabajadores de la educación. Y cuando decimos los trabajadores de la educación, que no haya un estatuto para los docentes y otro para los asistentes. Que debe ser uno solo. Obviamente, cada uno con sus propias particularidades que tienen, obviamente que son distintas uno del otro cuando se hace el ejercicio de la profesión. Entonces, en eso también tenemos esa propuesta. Hoy en día, en este tema sobre todo en el tema del diagnóstico, y es que lo que va a ocurrir, y tampoco podemos ponernos una venda en los ojos, es que en el sistema de los asistentes de la educación, en la contratación de asistentes de la educación, hoy en día la población o el número de trabajadores, hay una sobreeducación en todos los municipios. Y por distintas razones, y aquí no le vamos a echar la culpa al trabajador, todos necesitamos un trabajo para poder vivir, ya, todos. No es la culpa del trabajador, obviamente, que me vienen a colocar en este puesto de trabajo donde no tengo ni nada que hacer y vengo solo a recibir el sueldo. Me refiero, es cuando se contratan funcionarios asistentes de la educación por favores políticos, cuando son cada 4 años se renuevan los alcaldes. Eso siempre se va a pagar favores políticos porque aquí tienen la puerta abierta para pagarlo, se contratan asistentes de la educación que a veces nosotros en los colegios ni los conocemos, pero sin embargo figuran en la planta. Entonces eso
es un tema que va a tener que ocurrir en este traspaso, decir cómo, quiénes y cuándo van a poder ser traspasados y en qué condiciones, cuando decimos quiénes. Esa va a ser una pelea que vamos a tener que dar cuando se produzca este traspaso. Porque yo le aseguro que en ese minuto van a aparecer muchos funcionarios con un contrato muy antiguo y a lo mejor que van a estar en condiciones muy distintas a lo que realmente trabajamos en las unidades educativas. Entonces esa es una situación que uno dice, lo puede poner solamente en los ojos y de que cuántos vamos a ser traspasados al nuevo sistema. Otra situación que preocupa a todos mis colegas a nivel país, cuando se municipaliza la educación y los alcaldes se encuentran con que tienen que administrar los establecimientos educacionales y tienen que colocar personal, lo único que le dijeron al que estaba cerca de un colegio, al más amigo, etcétera, y que tenían que contratar personal, le decían, mira, ¿querés trabajar en este colegio? Hay que hacer aseo, hay que hacer esto o tal. Pero no le preguntaron ni siquiera, para dar el ejemplo, el nivel de escolaridad que tenía. Y hoy en día, la ley que tenemos nosotros, la 19464, y sus modificaciones con la 20444, establece que para trabajar en un establecimiento educacional el nivel de escolaridad es cuarto medio. Pero en el sistema hoy día tenemos de estos 120 y tantos mil trabajadores, incluyendo los particulares subvencionados, más de un 20% de colegas que no tienen el cuarto medio, no tienen su escolaridad completa, porque están antes de la publicación de la ley que fue el año 2008, la que viene a exigir los cuartos medios. Entonces eso también es una preocupación que uno dice, si voy a pasar, y es lo que nos pregunta, que nuevo sistema, ¿yo voy a pasar o no voy a pasar porque no tengo mi escolaridad? Es la pregunta que se hace. Y que uno efectivamente dice, bueno, ¿cómo la voy a responder si todavía esto no hay absolutamente nada? ¿Ya? Además de ello, nosotros le decimos que en esto de la construcción de todas las propuestas que hay de los distintos actores, de los asistentes de la educación, poco y nada se dice, excepto lo que presentamos nosotros, porque ya entregamos incluso una propuesta que tenemos, propuestas que obviamente tienen que ser perfeccionadas, y todavía vamos a comenzar recién ahora con las mesas de diálogo con el gobierno, donde vamos a tener que poner y presentar nuestras propuestas de lo que nosotros pensamos respecto al tema de la nueva institucionalidad. Y en eso yo quería referirme a lo que vamos a tener nosotros como Consejo de Trabajadores de la Educación de la CUT el día 26 de junio. Vamos a tener un encuentro, estamos todavía en la construcción del lugar, pero sí ya tenemos la fecha, donde vamos a participar todos los actores del sistema educativo para poder recoger desde la base las propuestas sobre esta nueva institucionalidad y obviamente sobre la carrera de los distintos actores, o en este caso la carrera de los trabajadores de la educación. Entonces eso, lo que hoy en día a lo mejor esperaban que es lo que hay, ya lo han dicho quienes me antecedieron, en el tema del traspaso, la desmunicipalización, el gobierno no tiene absolutamente nada, como nos dijo el ministro cuando estuvimos el 20 de marzo con él en la CUT, que todavía le faltaba dibujar el monito, y en ese monito para dibujarlo tenía que ser con la participación de todos, y en lo cual también nos invitó a poder ayudar a construir esta nueva propuesta o este nuevo proyecto de la nueva institucionalidad de la educación que se nos viene. Así que en eso yo, para no extenderme más, invitarlos, estimados colegas, compañeros y compañeros, a esta jornada que vamos a tener el 26 de junio, donde podamos ahí también nosotros tener que decir algo respecto a lo que pensamos de esta nueva institucionalidad y también sobre la carrera de los funcionarios asistentes de la educación, y obviamente que sea una sola y no tener un estatuto para los profes y otro estatuto para los asistentes de la educación. Muchas gracias.